Bueno, en realidad lo que tenemos ahora es lo siguiente, es el proyecto de tópicos de topología y teoría de grafos y geometría axiomática. En lo que a mí me corresponde, estoy viendo, bueno, mi interés desde el principio ha sido estudiar las topologías de espacios finitos, ¿ya? Y para eso, bueno, ustedes saben que una característica de las topologías de los espacios finitos es que la intersección arbitraria de abiertos pues sigue siendo abiertos, y esto corresponde justamente a lo que nosotros llamamos las topologías de Alexandrov. En lo que respecta a las topologías de Alexandrov, ya vimos y expuse también en diferentes coloquios las topologías de Alexandrov desde el punto de vista de filtros, la topología de Alexandrov desde el punto de vista de cubos, y ahora quiero mostrar el trabajo que he realizado con relación a las topologías de Alexandrov mediante un enfoque por monoides. Entonces vamos a iniciar esta exposición. Bueno, vamos a comenzar por algo muy sencillo, que son los semigrupos y monoides, ¿no? Ustedes saben que un semigrupo es una estructura algebraica en la que tenemos una operación binaria definida en este conjunto y que, bueno, es asociativa. Y en caso de que sea conmutativa, se le dirá también semigrupo conmutativo. En el caso de un monoide es una estructura también de semigrupo, pero que tiene el neutro, ¿no?, respecto de esa operación binaria, que estamos llamando en este caso E. Y un subsemigrupo, bueno, es un subconjunto T de S, del semigrupo S, con la misma operación binaria y que tiene la estructura también de semigrupo, ¿no? Un resultado que es sencillo también de demostrar, no tendríamos mucho problema, es de que cuando tengo una colección de subsemigrupos de un semigrupo S, tal que la intersección de todos ellos es distinta de vacío, entonces esa intersección es un semigrupo. No lo vamos a hacer, pero en el trabajo que presentaré al instituto, pues está todos los detalles de esta demostración, pero creo que no es ahora muy importante hacer su demostración en realidad. Lo que sí nos interesa es la acción de semigrupos sobre conjuntos. Bueno, si tenemos un semigrupo S y un conjunto X no vacío, decimos que S actúa sobre el conjunto X y existe una función que le estamos llamando asterisco, cuyo dominio es el semigrupo X, cartesiano el conjunto X, ¿no? Y cuyas imágenes van a estar en este conjunto X. Y se define de esa manera, ¿no? Tenemos un par AX, A pertenece a S, X pertenece al conjunto X, y la imagen se va a denotar por A asterisco X. De tal manera que para cualquier dos elementos de este semigrupo S, y para cualquier elemento de X, vale esta relación, ¿no? A asterisco, paréntesis B asterisco X es igual a A más B, ¿no? O la operación del semigrupo en todo caso. Bueno, vamos a llamar A más B, asterisco X, ¿no? Y en caso de que ese sea un monoide, o sea que tenga el neutro respecto de esta operación, debería cumplir también de que asterisco X es X para cualquier X en el conjunto. Ahora bien, si un semigrupo S actúa sobre un conjunto X para cada elemento X que está en X, este conjunto, ¿no?, formado por los A asterisco X, para A que pertenece al semigrupo, eso llamamos órbita de X. Y esta órbita de X se vamos a denotar por O sub X, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa que para un elemento Y que está en la órbita de X, equivale a decir que Y va a ser escrito como la operación que se hace con asterisco, A asterisco X para algún A que pertenece a S. O si quieren, pues podemos decir existe un A que pertenece al semigrupo, ¿no? En particular, si nosotros tenemos un monoide, ¿no?,
para todo X que está en X, X pertenece a la órbita, claro, porque simplemente existe el elemento neutro en ese, E, ¿no? De tal manera que E asterisco X es X, por tanto X va a estar en la órbita, ¿no? Para un semigrupo S, la operación binaria S cartesiano S en S, ¿no? Que en este caso estamos poniendo como más, es una acción de S sobre S, ¿no? O sea, la operación misma sería una acción de S sobre el mismo semigrupo. En caso de que, en este caso, perdón, para cada T que pertenece a S, ¿cómo sería su órbita? La órbita, ¿no?, de T es el conjunto S más T, simbolizado de esa manera, y que serían los A más T, donde A pertenece a S, ¿no? En este caso T estaría fijo y simplemente tendríamos los elementos de A del semigrupo, ¿no? Bueno, comenzamos con una primera proposición, ¿no? De que si tenemos S, un monoide, actuando sobre un conjunto X, ¿no? Entonces, el conjunto BS, que vamos a simbolizarlo así, que es la colección de todas las órbitas de los X que pertenecen a X, resulta que es una base minimal de X. En la demostración, que también es un bosquejo en cuanto a esto, tendríamos lo siguiente, ¿no? Miren, lo que queremos demostrar es que para que sea una base minimal, cada una de estas órbitas debería ser un conjunto minimal, ¿no? Que en realidad representarían justamente las vecindades minimales. Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es tomar dos elementos que están en X, ¿ya? Tal que X pertenece a la órbita de Y. Y si demostramos, si logramos demostrar que la órbita de X está incluida en la órbita de Y, resulta que esta órbita de X sería como un conjunto minimal, ¿no? Y que posteriormente, bueno, se le va a denominar como vecindad minimal de X. Veamos, si tomamos un P que está en la órbita de X, entonces P va a ser igual a asterisco X para algún A que pertenece a ese, como hemos definido anteriormente, ¿no? Pero sabemos que X pertenece a la órbita de Y. Entonces, el X va a ser escrito como B asterisco Y para algún B que está en el semigrupo. Por tanto, P va a ser igual a asterisco B asterisco Y, y sabemos que esa relación es igual a más B asterisco Y. Como estamos en un semigrupo y A y B pertenecen al semigrupo, A más B, porque la operación es cerrada, está en el semigrupo y por tanto se concluye que P pues, pertenece a la órbita de Y. Entonces, como les dije, en consecuencia, esta órbita de X es un conjunto minimal de X, ¿no? Y cuando tenemos una colección de conjuntos minimales, que sería el caso del BS, entonces, y esto ya ha sido demostrado anteriormente en las primeras exposiciones que hice sobre las topologías de Alexandrov, BS resulta siendo una base minimal de X. Bueno, ahora siendo BS una base minimal de X, esta va a generar una topología que también se ha demostrado anteriormente, y esta topología es de Alexandrov sobre este conjunto X. Y todas las vecindades minimales resultan ser esas órbitas de X. Vamos a tener una definición acá, que es la siguiente. Bueno, simplemente es más que todo como una notación, ¿no? Si tenemos un monoide actuando sobre X, definimos, por lo visto anteriormente, una topología sobre X asociada a este semigrupo, a este monoide, ¿no? Que la vamos a denotar por tau S, ¿sí? Que ya sabemos es de Alexandrov, ¿ya? Y esa es la topología generada justamente por la colección de órbitas de BS. Entonces, esa es la notación que vamos a adoptar. Para dar un ejemplo sobre lo que acabamos de ver, escogí este ejemplo, son varios, ¿no? Que están en el trabajo que he realizado, pero este me parece más interesante por lo que vamos a ver posteriormente.
Consideremos a X un conjunto no vacío y vamos a considerar el conjunto de partes de X o conjunto potencia de X. El F cursiva que está ahí es un filtro de X, ¿ya? Un filtro de X es, primero, el F cursivo tiene que ser distinto de vacío, 1, y el vacío no pertenece al filtro, o sea, no pertenece a esta colección de subconjuntos de X, ¿ya? Bien, segundo, si tú tomas dos elementos de este filtro, la intersección de ellos está en el filtro. Tercero, si tenemos que un conjunto G, que es subconjunto de este X, y tenemos que F, un F, es subconjunto de G, donde F es un elemento del filtro, entonces necesariamente este G pertenece al filtro, ¿ya? Bueno, ese es el concepto de filtro que también ya lo había expuesto anteriormente, justamente cuando vimos las topologías de Alexandrov desde el punto de vista de filtros. Y podemos formar entonces el monoide S con el conjunto de las partes o el conjunto potencia de X. La operación sería la unión y un elemento neutro que sería el vacío, ¿ya? En este caso, el U sería entonces la operación que va de las potencias de X, cartesiana potencia de X en las potencias de X, y para cada par de elementos del conjunto potencia, la imagen correspondiente sería la unión, A unión B, ¿no? Entonces, claramente también se ve de que el vacío es el neutro de esto, ¿no? Vamos a hacer entonces la acción, ¿sí? La acción de este monoide S, ¿sí? De este monoide S sobre el filtro, ¿no? Entonces tenemos el asterisco en este caso que sería el conjunto potencia de X cartesiano F en F. Y está definida de esta manera. Si yo tomo un A en el conjunto potencia de X, el par, ¿no? Un par. A en el conjunto potencia de X y F en el filtro, entonces la imagen correspondiente por asterisco sería A asterisco F, que es simplemente la unión, A unión F. ¿Ya? Bien, entonces dice, si tomo ahora un F que pertenece a este filtro, la órbita de este F sería igual a la A unión con F para algún A que es su conjunto de X. Es lo mismo que decir que es un A que está en el monoide, ¿no? También, ¿ya? Resulta que esta órbita es también un filtro, ¿no? Yo pensaba exponerlo con una pizarra electrónica, su demostración de que realmente es filtro, pero no sé si vale la pena hacerlo. Bueno, he tratado de ver, no me da. Con mis alumnos me da, con esto de la proyección no me está dando. Bueno, entonces, para demostrar que es un filtro, simplemente se hace lo siguiente, ¿no? Primero que el filtro es distinto de vacío, ¿no? O sea, en este caso la órbita de F es distinta de vacío, ¿no? Es distinta de vacío, ¿por qué? Bueno, porque el F que está en el filtro anterior, y por lo que habíamos dicho, ¿no? El F no puede ser vacío, o sea, el vacío no pertenece a F cursivo. Entonces, ese F mayúscula que está aquí, ¿ya? Es distinto de vacío, ¿no? Entonces, obviamente, la órbita de F no puede ser vacía, ¿ya? No puede ser vacía. O sea, no, el vacío no está tampoco ahí, ¿no? Si tomamos dos elementos que están en esta órbita de F, ¿ya? Perdonen hablar así muy verbalmente esto, podríamos pensar, por ejemplo, en U, que pertenece a la órbita de F, y un V, que pertenece a la órbita de F. El U puede ser escrito como A unión F, ¿sí? El V puede ser escrito como B unión F. Y no sé si pueden acompañarme mentalmente, pero si ustedes intersectan A unión F con B unión F, les va a salir A
intersección B unido con F, ¿no? Por una distributividad, ¿sí? Entonces, como la intersección de A y B, ese A y B son elementos de F, entonces la intersección es también perteneciente a F, por tanto tendríamos de que evidentemente cumple la propiedad de que es filtro, ¿ya? Bueno, entonces, como ya es filtro y por lo que hemos visto anteriormente, tenemos una topología que le estamos denominando tau, y ahí poníamos el S, ¿se acuerdan? El S del semigrupo, del monoide, en este caso estamos poniendo el P de X. El tau de P de X es una topología de Alexandrov, pero sobre el filtro. Y es generada por la colección de filtros de esa forma, ¿no? De A unión F con A subconjunto de X. Ahora, por otro lado, tenemos lo siguiente, y aquí está la partecita más interesante de este ejemplo. Sabemos que este filtro, con respecto a la inclusión, es ordenado, ¿no? Entonces, esta inclusión induce, y esto también hemos visto en distintas exposiciones anteriores, cuando tenemos que induce cuando está ordenado, ese orden induce una topología, ¿no? ¿Ya? Que sería el tau, y como está escrito ahí, el subconjunto sobre el filtro, ¿no? En este caso, las vecindades minimales son esa notación que ven con la flechita arriba, F, es la colección de todos los superconjuntos de F, ¿no? Bien, entonces para cada F que está en el filtro, ¿no? La órbita de F, ¿ya? Resulta que es igual justamente a esta colección de superconjuntos de F, ¿no? Que está con la flechita arriba. Entonces se tiene que, en este caso, estas dos topologías coinciden. Ambas son de Alexandrov, ¿sí? Pero en el caso esa topología asociada al monoide coincide con la topología del orden que estaría dada por esto. Y ambas, repito, son de Alexandrov. Ahora bien, si tenemos un monoide, ya saliendo del ejemplo, podemos ver una pequeña generalización, por eso daba este ejemplo, para poder verla ya de una manera un poco más general. Si tenemos que S es un monoide, ¿no? La relación binaria, podemos llamarle menor o igual si desean, pero es una relación de orden, ¿ya? Sobre S, definida de esta manera, como S está relacionado con T si solo si existe un U en el monoide, tal que T es igual a U más S, ¿ya? Entonces se define un preorden en S y por tanto induce una topología de Alexandrov. Esto de que induce una topología de Alexandrov, repito, eso ya he expuesto anteriormente, sobre S, ¿no? Entonces hay una topología de Alexandrov sobre S. Entonces, en otras palabras, cuando tenemos un monoide y tenemos una relación de orden, diremos, ¿no? Que cumple esa propiedad de S, S estaría relacionado con T si solo si puedo encontrar un U en el monoide tal que T es igual a S, a U más S, ¿no? Que sería justamente esta parte de aquí. Define entonces un preorden S y como define un preorden S, ¿no? Induce también una topología de Alexandrov, ¿no? Esta partecita ya las puse anteriormente. Entonces tenemos un pequeño teorema ahí que es muy simple. Dice que si tenemos el monoide que actúa sobre sí mismo, bajo la operación binaria, entonces coinciden estas dos topologías. La topología que acabamos de ver, que es la topología asociada al semigrupo, con la topología inducida por el preorden, ¿no? La demostración es dada de esta manera. Vamos a considerar aquí el beta, que es igual a las vecindades de X, tal que X pertenece a S. Estas vecindades de X son la flechita de X hacia arriba, que representan los Y's que pertenece a S, tal que X es menor o igual a S. A este conjunto, la flechita hacia arriba de X, se denomina filtro principal, ¿ya? De X. Es el filtro principal de X, ¿no? Entonces,
El NX es justamente las vecindades que corresponde debido a esto, ¿no? Esta parte de acá, que ven que está expuesta, que está escrita, ¿no? El beta, también es, bueno, resulta que este beta es una base que va a generar la topología del preorden, ¿no? Que está con esta forma, ¿sí? Donde esta relación está expuesta ahí arriba, ¿no? S está relacionada con T si solo si existe un U, tal que T es igual a U más S, ¿verdad? Entonces, este es un filtro principal que ya induce esa topología. Bueno, además tenemos la base, ¿no? La base correspondiente o asociada, diremos, al monoide S, ¿no? Que sabemos que es este conjunto de órbitas, ¿no? ¿No? Y sabemos que es una base para la topología asociada a S, ¿cierto? Bueno, no está aquí en la demostración, pero si yo demuestro, se puede demostrar de que estos dos conjuntos, ¿no? En la órbita de X y el NX son iguales, ¿no? Como se hace normalmente, tomamos un elemento que está en la órbita y demostramos que ese elemento está en NX y viceversa, ¿no? Un elemento que está en NX está en la órbita y eso para cualquier X que está en S, ¿no? En realidad no debería ser para todos, sino para cada X que está en S. Entonces, se tiene que, si demostramos esa igualdad de conjuntos, entonces se llega a la conclusión de que las bases también son iguales. Y si las bases son iguales, se concluye finalmente que ambas topologías son iguales, ¿cierto? Ambas topologías son iguales. Entonces, tenemos acá una pequeña generalización, diremos, ¿no? Con respecto al ejemplo que hemos visto anteriormente. Bueno, ahora, tenemos un otro teoremita acá que dice lo siguiente: sea asterisco, ¿sí? Una acción, ¿ya? Del monoide S, como estamos colocando además de que sea conmutativo, ¿ya? Del monoide S sobre el conjunto X, ¿no? Tenemos entonces esa acción. Vamos a suponer que la topología definida sobre X es la topología asociada a este monoide. Y que S tiene también la topología del preorden, ¿no? Que es el tau con esa relación de orden que tenemos ahí. Si ese cartesiano X tiene la topología producto, ¿no? Si resulta que ese cartesiano X tiene la topología producto, entonces asterisco resulta siendo que es continua, ¿no? Bueno, otra vez la demostración que sería un esbozo en realidad de demostración que tenemos acá sería la siguiente. Bueno, resulta que por lo expuesto anteriormente, por el enunciado del teorema, tanto el S como X son de Alexandrov. ¿Por qué son de Alexandrov? Son de Alexandrov, ¿por qué? Porque tienen la topología de Alexandrov, como hemos visto anteriormente, que es el tau S y el tau, que el tau del preorden, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ambos son de Alexandrov, ¿ya? Por tanto, este es un resultado también que se puede demostrar y he demostrado en realidad. Cuando tienes dos espacios que son de Alexandrov, el producto cartesiano de ellos también es de Alexandrov, ¿ya? Ahora bien, lo que vamos a hacer es tomar un par SX que pertenece a ese cartesiano X. Y, como siempre, vamos a ubicar la vecindad minimal de este par, ¿no? Que sería el NSX. Y esto va a ser justamente el filtro principal de S, ¿sí? Cartesiano, la órbita de X, ¿no? Entonces, para cada par que está en ese cartesiano X, ¿sí? Este NSX, expuesto de esa manera, filtro principal del elemento S cartesiano, la órbita de X, resulta que es su vecindad minimal, ¿ya?
Ahora bien, vamos vamos a poner, por ejemplo, un P, ¿ya? Que es dado por S cartesiano X. ¿Está bien? ¿Ok? P es igual a S, perdón, que estoy hablando, S asterisco X, disculpe, ¿no? Tenemos un elemento P que es S asterisco X, de acuerdo a la acción que se expone ahí, ¿no ve? Entonces, ese P estamos llamando de esa manera. Ahora, este S y SX están tomados de ese par que se tomó anteriormente, el par ordenado SX del producto cartesiano S cartesiano X. Entonces, hacemos S asterisco X y ese le estamos llamando P. Y vamos a ver qué pasa con la órbita de P, ¿no? Su órbita va a ser su órbita respectiva, ¿no? Correspondiente. Que sabemos es una vecindad minimal de P. Eso sabemos también que cada órbita, ¿no? O P en este caso, va a ser una vecindad minimal de P. Y lo que se demuestra es lo siguiente, y esta parte lo voy a exponer, está en el trabajo que estoy realizando, en una monografía le llamaremos, es que la imagen de esta vecindad minimal que es el NSX, debido al asterisco, ¿no? A la acción, ¿sí? Esta está dentro de la órbita de P. Cuando ocurre una cosa de estas, ¿no? Cuando tienes una función que lleva un abierto en otro abierto, un abierto del dominio, diremos, ¿no? Un abierto del dominio, y me lleva a un abierto del codominio, le llamaremos así, entonces resulta que asterisco es, pues, continuo, ¿no? Entonces, la demostración tendríamos de que esta acción, ¿no? Es realmente continua bajo esas condiciones que tenemos en el teorema. Bueno, ahora bien, en particular, ¿no? Si tenemos que G es un grupo ahora abeliano, ¿no? Tenemos que G más, con la operación binaria más, y el elemento neutro, ¿no? Es un grupo abeliano, y si consideramos a G actuando sobre sí mismo bajo el signo, la operación binaria, y en G tenemos la topología tau G, ¿no? Es decir, igual que lo que se hace en los semigrupos, ¿no? En este caso también tendríamos en el grupo, es la topología de Alexandrov, ¿no? Asociada a este grupo abeliano de G. Entonces, la topología del preorden coincide con la topología de G, ¿ya? Y eso es por el teorema arriba, esta operación binaria, ¿no? De G cartesiano G en G es, pues, continua. Vamos a definir I de G en G, definida de esta manera. IG igual a menos G, ¿no? O sea, lo que hace es tomar un elemento del grupo y me lleva a su inverso respecto a la operación, ¿no? Para cualquier G que esté en G. Entonces, bueno, está bien definida esta función. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tomar el filtro principal del elemento G y hallamos su imagen. Resulta que esta está dentro, ¿no? Del filtro principal de la imagen de G. ¿Sí? Entonces, por el teorema arriba, I es continua, y en consecuencia se llega a la conclusión de que G, con la operación binaria y el neutro respecto de esa operación, con la topología TG, es un grupo topológico, ¿no? Este también es muy interesante de verlo. Ahora vamos a considerar el COM de X, ¿no? Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos este monoide. El COM de X es el conjunto de las funciones de X en X, ¿ya? X es distinto de vacío, por supuesto. El redondito es la composición que nosotros ya conocemos entre funciones, la composición usual, ¿sí? Y el 1x es simplemente el neutro, ¿no? Que es la identidad, la función identidad, ¿no? El 1x de x es x para todo x que está en x, ¿no? Entonces, evidentemente ese es un monoide, ¿no? Es un monoide, ¿ya?
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ese es un subsemigrupo de este home X, o sea, es del monoide home X, ¿no? Si ese es un subsemigrupo de él, donde la identidad o el neutro, le llamaremos, está en S, y al que S actúa sobre X por la función evaluación asterisco. La función evaluación asterisco lo que hace es lo siguiente: toma asterisco, hace S cartesiano X en X y es definida de esta manera. Toma el F, recuerden que ese es un semigrupo del home, entonces va a tomar una función F, ¿no? Y un X que estaría en el conjunto X mayúscula, y la imagen correspondiente es justamente el F de X, que estaría en X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta función se llama la función evaluación, ¿sí? Entonces, la topología asociada a S, al semigrupo de home, sobre el conjunto X, es la generada por la colección de las siguientes órbitas, OX, que es igual a Fx, tal que F pertenece a S para todo X que está en X. Estas representarían también su, como te digo, su órbita, ¿no? La órbita de X. Bueno, vamos a definir lo que significa un semigrupo saturado, ¿sí? Bueno, en realidad tenemos lo siguiente. Tomamos un X distinto de vacío. Un subsemigrupo T del home de X, o sea, del monoide de las funciones de X en X, va a ser saturado si, primero, el 1X está en T, en el semigrupo, o sea, el neutro está en el semigrupo. ¿De acuerdo? 2. Si T actúa sobre X, mediante esta función evaluación que está expuesta arriba, y para cada X que está en X, la órbita de X, esta notación que está acá con la T en la parte superior, es para indicar que se trata la órbita de X respecto de este semigrupo T, subsemigrupo T, ¿no? Respecto de él, es para identificar sobre quién estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta órbita es dado por F de X tal que F pertenece a T. Esa es la órbita de X respecto de esta acción, ¿no? Entonces, el T está formado por los F's que están en el home de X, tal que F de X pertenece a la órbita de T con respecto a este subsemigrupo para todo X que está en X. ¿Pero qué significa eso? Significa simplemente que T podemos escribir así. F pertenece al home de X para todo... perdón, aquí está mal debería ser para todo X que está en X. F de X va a ser igual G de X para alguna G que está en T, ¿no? Eso significa que estaría en el home de F de X, ¿cierto? Entonces, esa es la definición que nosotros tenemos sobre los semigrupos saturados. Y nace entonces una proposición. Tenemos S y T submonoides de home X, ¿no? Que están actuando sobre X, ¿sí? Esto es con respecto a la... respecto a la función evaluación, ¿no? A la aplicación de evaluación, actuando sobre X con respecto a la aplicación de evaluación. Si T fuese saturado y la topología asociada a T coincide con la topología asociada al monoide S, ¿sí? Entonces S estaría dentro de T, ¿no? Estaría dentro de T. Bueno, la demostración es la siguiente. Vamos a tratar de hacerlo también lo más simple posible. Tomamos un F que está, un elemento que está en S. Recuerden que ese es un submonoide del home de X, ¿no es cierto? Entonces tenemos una función de X en X que pertenece a S. Entonces,
para cada x que está en x, f de x pertenece a la órbita de x, pero con respecto al monoide S, ¿no? Como la topología de tau coincide con la topología de S asociada, estas dos órbitas van a coincidir también, ¿sí? Y por tanto, F pertenece a T. Bueno, como les digo, las demostraciones no las estoy haciendo con el detalle correspondiente, pero el hecho de que tengan estas dos topologías iguales implica que las órbitas también son iguales, ¿no? Entonces, se tomaría un elemento que está en la órbita de X y este va a estar en la órbita de X con respecto a T y viceversa. Y por tanto, entonces, F va a pertenecer a T, ¿no? Y eso es lo que queríamos demostrar básicamente con este hecho. Ahora bien, por la proposición anterior, tenemos que si S y T son semigrupos saturados, generando la misma topología, ¿no? Entonces, S es igual a T, claro, ¿no? En este caso, tenemos, por la proposición anterior, si T es saturado y S es un submonoide de X, entonces S estaría dentro de T. Pero si ambos son saturados, ¿no? Y que generan la misma topología, evidentemente S tendría que ser igual a T, ¿no? Por tanto, tenemos lo siguiente. Si nosotros formamos esta aplicación phi, esta CX es la colección de todos los semigrupos saturados de Hom X, ¿ya? El CX es la colección de todos los semigrupos saturados de Hom X. Y AX es la colección de todas las topologías de Alexandrov sobre ese X, ¿no? Entonces tenemos esta aplicación. Y se define de esta manera. Si tomamos, ¿ya? Un semigrupo, ¿sí? Saturado de Hom X, la imagen correspondiente me lleva a la topología asociada a S, ¿no? Porque recuerden que AX es la colección de todas las topologías de Alexandrov. Entonces, la imagen de S coincide o es igual a la topología de Alexandrov, obviamente, ¿no? Asociada a S. Y resulta, y esto es una demostración un poquito larga, ¿no? Que también está expuesta en el trabajo que estoy elaborando, ¿ya? Resulta que esta es biyectiva. Entonces, hay una relación biyectiva entre la colección de los grupos, de los semigrupos saturados y la colección de todas las topologías de Alexandrov. Este es un resultado importante, ¿ya? Entonces, bueno, se tiene ya ese resultado y, bueno, ahí tenemos el trabajo que he realizado durante este tiempo y les agradezco mucho la atención. Gracias. Bueno, se agradece al profesor Borda. Si tienen preguntas, por favor, de los asistentes, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. Creo que no hay consultas. Entonces, le agradecemos nuevamente al profesor Raúl Borda por su presentación y le pedimos sus palabras de despedida. Les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y les es mi deseo enorme de que todos ustedes, profesores y alumnos, estén bien juntamente con sus familias. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.